los proyectos, y como ya les había dicho en el video anterior, este tema sobre los proyectos en sí es bastante largo. Y bueno, en el video anterior les había dado una explicación así bien rapidita sobre lo que son las fases y cómo yo voy organizando mis proyectos, ¿no? En este caso nos vamos a centrar solamente en la primera fase, ¿sí? Para que me puedan entender un poco mejor, porque sí, yo quisiera que este tema esté bien claro para ustedes y que yo las pueda ayudar. No, en lo que es identificación de un interés, necesidad o problema, como lo ven acá, viene a ser, y nosotros nos vamos a tener en cuenta algunas preguntas, como por ejemplo, la situación que nos lleva a observar dicho interés, ¿no? Y luego el interés, ya saben que tiene que ser por los niños, y el cual dicho interés va a ser atendido mediante nuestro proyecto. Como les había puesto el ejemplo del proyecto de la tiendita, ahora les voy a dar como por un ejemplo sobre mi proyecto de las jirafas, ¿ya? Para que ustedes puedan ver un poco más. Bueno, este es mi proyecto sobre las jirafas. En este caso solamente hice 3 actividades motivadoras, que fue, en este caso sí fue un poco diferente, porque el interés que yo había observado es que mis niños, hay algunos que hablaban de los animales, hay otros que construían casas, torres, edificios, y hay otros que les encantaba la arena. Entonces, viendo estas 3 propuestas, a comparación de la tiendita, que sí, casi el 100% de mis niños estaban súper interesados en la tienda, en este caso tenía 3 tipos de intereses. Por ello yo hice 3 actividades motivadoras, que fue todo lo que puedo construir, que vendría a ser este interés de acá. Luego la búsqueda del tesoro, que vendría a ser este de acá con la arena. Y luego qué animales tengo en casita, que vendría a ser este de acá. No. Como ya saben, la situación, la identificación de intereses es mediante la observación o escuchando las conversaciones de nuestros pequeños. También en este interés, en esta identificación, nosotros vamos a tener en cuenta, como les dije, las siguientes preguntas, que lo voy a volver a repetir. La primera pregunta es: ¿la situación pone en evidencia un problema, un interés o una necesidad de los niños que puede ser atendida a través de un proyecto? Eso significa que nuestro proyecto tiene que ser viable, ¿sí? Tenemos que ver que nosotras, que se pueda hacer, ¿no? Muchas veces son bastante cuestionados los proyectos sobre los dinosaurios, por ejemplo, ya que en la actualidad no existen dinosaurios. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos hacer que nuestros pequeños lo que me explicaron es que tengamos que ver algo que esté en su contexto, como yo les había dicho en el video anterior, que esté en su contexto y que sea de su realidad, ¿no? Ellos, claro, ellos saben que existían los dinosaurios, pero no es algo que existe actualmente. Entonces, en nuestra identificación de interés tenemos que tener en cuenta todo eso. También ver los recursos y materiales que necesitamos. Si van a ser materiales que son fáciles de conseguir, o lugares donde yo voy a poder ir con facilidad, o no. No, el interés problema o necesidad propicia el desarrollo de competencias. También tenemos que ver si esos intereses, por ejemplo, si con todos estos intereses yo voy a poder desarrollar competencias. Luego es identificar qué tipo de proyecto voy a hacer. Si va a ser un proyecto netamente de indagación, por ejemplo, a comparación de la tiendita, este es un proyecto de indagación. El proyecto de la jirafa es netamente de indagación.
Mi proyecto de la tiendita es de un producto. Y ya bueno, luego les voy a explicar sobre los 3 tipos de proyectos que hay, ¿no? Pero también tenemos que identificar, ¿no?, qué tipo de proyecto estamos haciendo. Eso es en cuanto a la planificación del proyecto, en lo que es identificación de los intereses. Luego tenemos la planificación con los niños. En la planificación con los niños, lo que nos puede servir es en la planificación con los niños vendría a ser luego de mis actividades. Tengo 3 actividades. Yo hice ya la votación, este día hice la votación, y luego hacemos una planificación con los niños, ¿no? Comenzamos a planificar con los niños como en el proyecto anterior, y en esta planificación nosotros nos podemos plantear las siguientes preguntas. Como ya les estaba diciendo, ¿qué saben acerca de? Por ejemplo, acá. Primero me salió, el que ganó en la votación fue sobre los animales. Mis niños les llamó la atención y al votar les gustó mucho saber sobre los animales. Entonces la planificación con ellos fue con estas preguntas. ¿Qué sabemos sobre los animales? ¿No? ¿Qué se sabe acerca de? ¿Qué les gustaría saber? ¿Qué creen que pasaría si? ¿Cómo podríamos averiguarlo? ¿Cómo podríamos resolverlo? ¿Qué podemos hacer para? ¿Cómo lo haremos? ¿Quiénes nos pueden ayudar a encontrar la información? ¿Qué necesitamos? Entonces, después de la votación, como salió elegido sobre los animales, junto con ellos les comencé a hacer las preguntas que ya les he mencionado. Y en esas preguntas surge ir a ver a los animales al parque de las leyendas, o al zoológico, como yo me decía. Entonces aquí yo pongo planificación para ir a ver al zoológico, porque es la propuesta que ellos me han planteado. Así se hace lo que es la planificación con los niños. Luego yo ya hago mi planificación. En la planificación con los niños, como este tema sobre los animales es muy amplio, entonces junto con ellos les formulamos diversas preguntas, ¿no? Si vamos a poder investigar sobre todos los animales o solamente vemos uno. Entonces, en este caso, como fuimos al Parque de las Leyendas, se les preguntó qué animalitos fueron de su mayor interés, ¿no? Y ellos me mencionaron a estos 4 animalitos y se hizo una votación para poder centrarnos en uno solo, ¿no? El cual luego en esta se agregó uno más, que fue el de las jirafas. Por ejemplo, acá solamente estaba estos de acá, y ese día, porque esta es de planificación, yo lo hago primero y al otro día yo voy y planteo, pues, ¿no? Y bueno, surge la jirafa, ¿no? Me dijeron, Miss, ahí falta la jirafa, que nosotros también hemos visto la jirafa. Entonces ahí es donde, por eso, si se fijan acá en mi registro, la jirafa lo tuve que dibujar, porque fue que surgió después, un interés después, ¿no? Y por ejemplo, ¿y por qué acá no ven el elefante? Porque un dato curioso es que ellos me hablaban del elefante, pero en el Parque de las Leyendas no vimos elefantes, y en Perú en ningún parque hay elefantes en la actualidad. Entonces, por eso que en esta votación yo no tengo lo que es el elefante, ¿no? Luego de ver esto, luego de haber hecho la planificación con los niños, viene nuestra planificación como docente. Acá viene nuestra planificación de nosotras, ¿no? En esta planificación que hace netamente la maestra, es en donde vamos a revisar las actividades que hemos planificado junto con los niños para precisar nuestros propósitos que hemos ido logrando, ¿no? Que hemos tenido, nuestros propósitos y las competencias, el cual nos va a servir para recoger evidencias de nuestros aprendizajes.
también vamos a tener en claro que de acuerdo a estas actividades vamos nosotros ir proponiendo actividades un poco más retadoras, preguntas un poco más retadoras, ¿no? Y en base a lo que ellos quieren hacer, como ya les había explicado, se les pregunta, por ejemplo, como cuando ganó de la jirafa, yo les preguntaba, ¿qué quieren saber ellos de la jirafa? Y un pequeño me decía que las jirafas nacen de huevos. Entonces, de todas sus preguntas, porque me decían por qué tienen su cuello largo, por qué tienen su lengua larga, ¿no? La que más llamó la atención fue sobre los huevos, ¿no? Entonces, mi proyecto se llama, al final era, ¿las jirafas nacen de huevos? Esa es la pregunta más retadora que yo tuve. A base de esta pregunta comenzamos a realizar todas nuestras actividades y lo que ellos querían saber, ¿no? Igual como el anterior en el proyecto de la tiendita, se selecciona las competencias que vamos a ir desarrollando en el transcurso. Y aquí sí está más lleno mi proyección de actividades, ¿no? Aquí están. Y estos temas son los mismos que ellos me propusieron, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde viven las jirafas? Si nacen de huevos, cómo nacen las jirafas, si no son de huevos, si son cariñosas con sus hijitos. Todos estos temas me lo plantean ellos, a excepción de unos cuantos, como verán acá, por ejemplo. ¿Qué son animales mamíferos? Claro que ellos no me lo preguntan, pero al investigar, por ejemplo, sobre el nacimiento de la jirafa, una de las pequeñas vino y en su explicación me dijo que las jirafas son animales mamíferos. Y es donde ahí surge este tema, que yo le pregunto a mi pequeña, ¿y qué son animales mamíferos? Y no sabía, porque simplemente el error de algunos papás es que simplemente cuando se les manda a investigar, ellos sacan la información y le dicen a su niño tal como está, que se lo aprenda memorísticamente, pero no le explican palabras que son nuevas para ellos. Por ejemplo, mamíferos es una palabra nueva. Entonces tuvimos que investigar. Al otro día, otra niña me trae una palabra, aparte de mamífero, que era vivíparos, que las jirafas son vivíparos. Y de igual, le pregunté, ¿qué son vivíparos? No sabía que eran vivíparos, era lógico, pero lo investigamos junto con ellos. Para eso, yo en mi sector de biblioteca, yo pedí a los padres que me trajeran todos los libros de animales en donde estén las jirafas, donde encontremos información sobre las jirafas. Entonces, esa es la planificación de la docente, ¿no? Investigar más, indagar, proporcionar a los niños materiales para que ellos puedan seguir realizando sus investigaciones, porque como les dije, este tema de la jirafa es netamente de investigación, y así fue como ellos iban investigando. Ahora, igual en el cierre, antes de llegar al cierre, ya viene a ser la ejecución, ¿no? La ejecución de todas estas actividades la ejecutamos día por día. En esta ejecución vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Lo que vamos a tener en cuenta son que los proyectos de aprendizaje están conformados por un conjunto de actividades que giran en torno a un objeto y a una resolución de problemas, ya sean de investigación, de elaboración de un producto, etc. Esa es la identificación de qué tipo de proyecto estoy haciendo. Como acá ya lo tenemos identificado, que es de investigación, aquí los niños van a tener el interés por averiguar sobre las jirafas que vieron en el Parque de las Leyendas, ¿no? Y todo lo que lo que se refiere a ese tema. También vamos a tener que ver, vamos a ver que los niños participen activamente en dicha investigación, no como preguntarle dónde más podemos encontrar información, solamente en el celular puedo encontrar información,
o solamente en la computadora, ¿dónde más? ¿No? Llevarlos también a que se puedan ver un libro. Para eso digamos, mi estrategia fue mi sector de biblioteca. Y por último, en lo que es en el cierre del proyecto, que vendría a ser la comunicación, en la comunicación, las preguntas que podemos hacer para nuestra comunicación de proyecto, para nuestro cierre, aquí está. Para nuestra comunicación del proyecto vamos a tener en cuenta las siguientes preguntas, como por ejemplo, ¿qué les gustaría contar acerca de su proyecto? ¿A quién le contarían sobre su proyecto o sobre lo que hicimos? ¿A quiénes les gustaría contar lo aprendido? ¿A quién les gustaría invitar? Y el cómo nosotros vamos a contar lo que hemos aprendido, ¿no? El de acá igual, ¿no? O también esto, ¿no? ¿Cómo lo haremos? ¿Con qué lo haremos? ¿Qué necesitaremos? También este cuadro a mí me ayuda bastante, aparte de formular las preguntas que ya les estaba diciendo. No, este es en la ejecución, del proyecto. No, por ejemplo, acá está. Ellos me proponían qué cosa hacer. Y este es el cierre. Ellos quisieron en este caso, que sus papás vengan. En el caso de la tiendita, no querían que sus papás vengan, simplemente ellos querían jugar a vender con los demás niños. No, todo este es el registro. Y luego vengo a hacer lo que es la evaluación. En la tercera fase también se hace la evaluación del proyecto. En el video anterior no les mostré porque yo la evaluación recién lo voy a hacer este lunes. Entonces, en la evaluación del proyecto también vamos a tener las preguntas, como por ejemplo, ¿qué hicimos en el proyecto? ¿Cómo lo hicimos? ¿Para qué lo hicimos? ¿Qué aprendimos? Si les gustó las actividades planteadas, si nos faltó hacer algo, ¿no? Como por ejemplo acá las preguntas de acá, ¿no? Si al final de lo planificado pudimos hacer todo lo que ellos querían hacer con el tema de la jirafa, si hubo alguna dificultad, algún problema, todo eso se va viendo en esta. Ahora vamos a ver los tipos de proyectos que hay. No tenemos el primero, que es proyecto por indagación. En este proyecto vamos a tener en cuenta que vamos a seguir todos estos pasos. No, primero es definir el tema a investigar. ¿Qué tema vamos a investigar? Plantear preguntas referidas a ese tema. Luego, construir y recoger las teorías o hipótesis que nuestros pequeños nos van diciendo, ¿no? Sobre sus preguntas. En este caso, por ejemplo, de mío, definir el tema a investigar, que fue de las jirafas. Plantear preguntas sobre qué cosa quieren, qué ellos saben de las jirafas y qué quieren saber de las jirafas. Construcción y recojo sobre sus teorías o hipótesis. Una de las hipótesis, como ya les mostré, era si las jirafas nacen de huevos, ¿no? Y ver si es cierto o no. Búsqueda de información, ¿no? A través de observación, de registros, ¿no? Ver sobre sus hipótesis o sus teorías son ciertas. Acá podemos utilizar pues diferentes fuentes como libros, el internet, computadoras, imágenes, láminas. Análisis y conclusiones es, por ejemplo, análisis, ¿no? Por ejemplo, las jirafas si nacen de huevos, ¿no? Si llegamos a una conclusión, si es cierto o no que las jirafas nacen de huevos. Y la evaluación y socialización, que es la comunicación del proyecto, y la evaluación, que ya les había comentado. Eso es cuando hacemos proyectos por indagación.
Luego tenemos otro tipo de proyectos enfocados a resolución de problemas. En este caso nos da el ejemplo, acá también nos dan un ejemplo que igual tenemos que seguir los pasos, que es primero identificación de un problema, ¿no? El ejemplo que nos dan acá, por eso les digo, chicas, esta guía lo pueden descargar, que está muy clara, muy entendible. Pero en la identificación del problema, la docente, junto con sus niños, van el problema que hubo, que el ejemplo que nos dan es sobre la basura, ¿no? Luego vamos a tener la reflexión de la problemática, planteamiento y diseño de las alternativas de solución, cómo vamos a evitar esa acumulación de basura o que los demás contaminen nuestro entorno, ¿no? Nuestro planeta. Acá vendría a ser la ejecución de las alternativas de solución, igual como la anterior, evaluación y socialización. Ese es cuando tenemos proyectos enfocados a la resolución de problemas. Aún no hago este tipo de proyectos, chicas. Yo hasta ahorita hice proyectos que son de investigación y este tipo de proyecto que es de la tiendita, que es enfocado a un producto, ¿no? Por ejemplo, definición del producto. En mi caso fue tienda de juguetes. Hacer juguetes. Recojo y socialización de las ideas. Aquí donde yo planteo las preguntas de cómo se imaginan que es una juguetería, qué habrá en las jugueterías, qué juguetes habrán en esas jugueterías, qué necesitamos hacer, podemos hacer nuestros propios juguetes. Luego tenemos diseño previo del producto a obtener. Aquí es el cuadro que yo organicé, en donde los pequeños organizaron sus días y organizaron los juguetes que querían hacer, ¿no? Como les mostré, ellos comenzaron a hacer sus muñecos, luego al otro día plantearon hacer carros. Es la organización que yo hice. Elaboración y construcción del producto. Aquí comenzamos a elaborar todos nuestros juguetes, ¿no? Es la elaboración de todos nuestros juguetes. Y luego en la evaluación y comunicación del producto es que ellos ya jugaron a vender y comprar productos, ¿no? Sobre todo a vender sus juguetes, ¿no? Y esos deberían ser los 3 tipos de proyectos. Acuérdense, chicas, que de descargar este fascículo, voy a ver si les puedo dejar el link para que lo puedan descargar más fácilmente, sí, porque les estaba mandando a las maestras que me solicitaran la planificación, les mandaba, pero hay varios correos que me rebotan, chicas. No sé si pusieron bien o no pusieron bien, pero me han estado rebotando algunos correos. Y bueno, el esquema que yo uso es este de acá. Como yo digo, todos los esquemas que están en los libros, que son sugerencias del Minedu, yo las utilizo y me sirve de mucho, ¿no? Este es el esquema de un proyecto que vendría a ser lo que tenemos acá. Esto viene a ser esta parte de acá. Muy bien, este esquema es que ya les mostré, ¿no? Por ejemplo, que dice proyecto. De mí acá está proyecto, el nombre del proyecto. Tenemos grupo de edad y duración. Aquí tengo edad, 4 años, duración. Aquí le puse 2 semanas, pero en realidad me ha durado aproximadamente 4 semanas, como les vendría diciendo un mes, ¿no? Yo pensé que iba a ser menos, pero me duró un poco más. Luego tenemos lo que es situación significativa y propósitos de aprendizaje.
acá, situación significativa, cómo surge los proyectos. Luego tenemos los propósitos de aprendizaje, solamente que ya acá le he puesto en desorden. Los propósitos de aprendizaje que vienen a ser las competencias. Acá también nos habla el enfoque transversal, y este de acá, esta 4, que es cómo voy a evaluar los aprendizajes, todo eso son esta parte de acá, las evidencias, ¿no? Cómo voy a evaluar, y solamente que yo lo he hecho en un cuadrito y ahí está escrito. Mi enfoque. Luego tenemos mi proyección de actividades, ¿no? Que vendría a ser esta parte de acá, mi proyección de actividades. Luego ya viene lo que es la actividad 1, que es el cuadro que yo les mostraba de cómo yo hacía mi sesión. Acá, que vendría a ser este de acá. No, actividad, que es la actividad número tal, no. Solamente que yo no pongo actividad, pongo el día y pongo acá el nombre de la actividad. No. Igual acá, el esquema acá es un poco, yo lo he organizado de otra manera, pero es lo mismo, solamente que organizado de diferente manera. Dice, propósito de aprendizaje, materiales, descripción de la actividad, inicio, desarrollo, cierre. Yo le he planteado así, el cuadro. Ese cuadro mismo le planteo así, que es nombre de la actividad, propósito, que viene a ser mis competencias, mi desempeño, las evidencias que tiene que ir, que ahí no está en ese cuadro, yo le he aumentado evidencias, materiales, que sí está, luego está la descripción de actividad, que es inicio, desarrollo y cierre, que vendría a ser este de acá. Esos son. Sí, chicas, entonces este cuadro yo lo planteo así, de esta manera, pero es lo mismo. Chicas, espero que les haya gustado estos 2 videos sobre proyectos. En realidad es muy extenso para yo poder explicar detalladamente. He tratado de ser lo más breve posible, de darles la información más importante que yo creo que es, pero igual, descárguense estas guías. Descárguense estas guías, que son muy fáciles de descargar desde la página. Les prometo tratar de subir el link para que ustedes lo puedan descargar, sobre todo de esto, sobre los proyectos en educación inicial. Y si tienen alguna consulta o duda, por favor me la hacen saber. En mi página está mi número de celular. Por favor, solamente por WhatsApp las puedo atender. Si ustedes me escriben sus consultas por WhatsApp, yo con mucho gusto las voy a ir atendiendo. Sí, llamadas no, por favor, no voy a responder llamadas, pero sí mensajes, ya sea en mi página, ya sea en el mismo video, ya sea por el número de celular, por WhatsApp. Sí, chicas bellas, así que espero que les haya gustado. Por favor, si les gustó, compartan, déjenme un like en el video para yo poder subir más videos. Y bueno, igualito les tengo pendiente el de la planificación junto con mi carpeta pedagógica, anexando los 2 ejemplos, igual como lo acabo de hacer con proyectos. Y bueno, muchas bendiciones. Dios me las bendiga a todos ustedes, que tengan una hermosa semana junto con sus pequeños y a divertirse. Nos estamos viendo. Gracias.